Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Isabel Monroy, soy cronista del municipio de San Luis Potosí. Bienvenidos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy vamos a presentar un programa dedicado a la fundación de San Luis Potosí. ¿Por qué? Pues porque tenemos la fecha de la fundación en próximos días y es importante recordar los orígenes de este lugar. Muchas veces cuando hablamos sobre el establecimiento de San Luis dicen, pues sí, fue en tal fecha y intervinieron tales personajes y ya. Pero en realidad es necesario que comprendamos, que entendamos cuál era el ambiente, por qué se hizo y cómo estuvo todo esto. Para ello es necesario remontarnos un poquito más atrás. O sea, la mayor parte de ustedes tendrán en mente o sabrán que los españoles conquistaron lo que ahora es México. La llegada de Hernán Cortés fue en 1519 a las costas de Veracruz. En 1521 fue la caída de México Tenochtitlan y a partir de entonces comenzó una expansión de la ocupación española hacia el norte y hacia el sur. Es importante también mencionar que en esta época había una corriente económica muy fuerte reinante en Europa llamada mercantilismo. Y dado el mercantilismo, la riqueza de una nación se medía por sus caudales de oro y plata. Los españoles muy pronto lo que quisieron fue buscar a ver si en este territorio que no sabían bien a bien cómo estaba, que iban descubriendo palmo a palmo, podían encontrar alguna de esas riquezas. Y efectivamente las encontraron y las encontraron en abundancia. También es importante mencionar que ya se habían descubierto las minas de plata y oro en Potosí, lo que actualmente, en el antiguo virreinato del Perú, lo que actualmente es Bolivia. Y en la Nueva España, este descubrimiento de minas fue paulatino y se hizo cada vez más hacia la región del norte. Eso hizo avanzar la exploración hacia la región del norte. Pero también es importante señalar que no todo eran aztecas ni nahuas. Eso sí, ciertamente en el valle de donde estaba ubicada la Ciudad de México, pero conforme fueron avanzando, fueron encontrando cada vez más naciones indias de distintos orígenes, de distintas denominaciones y con diferentes costumbres. Aquí es importante mencionar que hacia 1546 se descubrieron las minas de Zacatecas. Las minas de Zacatecas las descubrió Juan de Tolosa junto con Cristóbal de Oñate y Miguel Ibarra y Diego de Ibarra, su hijo. Es importante señalar esto porque descubren las minas en 1546, pero no se funda la ciudad de Zacatecas como población hasta 1548. Y este es el escenario donde se va a desarrollar una parte importante de la historia que estamos comentando hoy. Otro descubrimiento importante de minas fue en 1548 las minas de Guanajuato. Este territorio, donde está situado tanto Zacatecas como Guanajuato, como San Luis Potosí, ya no estaba dentro de lo que se conocía como el área más civilizada de la zona que estaban descubriendo los españoles. Antiguamente esta área se denominó Mesoamérica y lo que estaba al norte de esa área se denominó Aridoamérica. Pues bien, las minas de Guanajuato y de Zacatecas no estaban en Mesoamérica, estaban en Aridoamérica. Y con el fin de poder comunicarse con la recién fundación de Zacatecas y después de Guanajuato, se comenzó a construir un camino que se conoció como el Camino Real de Tierra Adentro o el Camino de la Plata para conectar con la Ciudad de México. Y al conectar con la Ciudad de México, efectivamente esto facilitó el contacto y el traslado tanto de personas como de instrumentos, como de animales,
como de avíos y como de alimentos de la Ciudad de México hacia el norte, ya fuera Zacatecas o Guanajuato. Sin embargo, este territorio aridoamericano donde estaban ubicados Zacatecas y Guanajuato era territorio que se denominó como territorio chichimeca. En realidad, si hablamos sobre los chichimecas, pues los chichimecas es una denominación genérica que comprende enormes grupos de indígenas de diversas naciones. Podríamos enumerar algunos de ellos, podemos hablar de los huachichiles, de los sansas, de los guamares, de los amúes, de los pames. Podríamos hablar de los janambres, en fin, limagues, una gran variedad de grupos indígenas de diversa denominación, diversas lenguas también, por supuesto. Pero eran grupos que no estaban habituados a la vida sedentaria. Estos grupos vivían de la caza y de la recolección y recorrían grandes extensiones de terreno en busca de su alimento cotidiano. Como decía él, estos grupos de indígenas de origen chichimeca perseguían su alimento, caza, recolección de frutos. Ocasionalmente llegaron a practicar la agricultura, pero no era una práctica común para ellos. Y pues no les gustó de repente encontrar que había otros personajes dentro de su territorio. ¿Por qué? Bueno, el territorio de la Gran Chichimeca es un territorio donde los recursos naturales son escasos, es decir, ¿a qué me refiero? Principalmente el agua. No existen muchos recursos, no existen muchos mantos acuíferos, no hay muchas corrientes fluviales externas, más bien son corrientes fluviales subterráneas, y esto hace que sea difícil el sustento de grupos humanos establecidos en la zona. Esa era una de las razones por las cuales los chichimecas no se habían asentado. Pero tenían que proteger su territorio, tenían que proteger su hábitat, porque el hecho de que ingresaran personas diferentes, que para ellos deben de haber sido como marcianos tal vez para nosotros, fue muy fuerte, fue muy agresivo, y entonces lo que hicieron fue responder de una manera muy hostil a la entrada de los españoles, y comenzó entonces una cruenta guerra que se denomina la Guerra Chichimeca. Esta guerra chichimeca duró de 1550 a 1590 y se extendió por una gran parte del territorio de lo que se ha denominado Aridoamérica, y que este punto, esta denominación comienza a partir de San Juan del Río, del actual San Juan del Río, del antiguo San Juan del Río, pero de ahí hacia adelante todo se consideraba ya como tierra chichimeca, es decir, tierra de guerra, tierra donde no era posible establecer poblaciones duraderas. Y bien, la guerra duró 50 años y los especialistas en este tipo de análisis dicen que fue la guerra más cruenta que hubo entre indígenas y españoles. Y claro, son indígenas de distintas naciones, y no solamente fueron los españoles los que lucharon en esta famosa guerra chichimeca, también los indígenas que eran aliados de los españoles entraron en este conflicto. Y entonces se volvió un conflicto realmente muy difícil de resolver. Trataron de resolverlo a sangre y fuego, trataron de resolverlo por las armas, y bueno, también es importante recordar que a raíz de la conquista de México Tenochtitlan y del descubrimiento de América, muchas veces se cuestionó si los indígenas eran seres humanos o no, y no es así sino hasta el Concilio 1557, donde se establece que los indígenas son seres humanos y que tienen alma igual que el resto de los españoles, lo cual los hace sujetos de una evangelización continua.
A partir de esta consideración de los indígenas como hombres iguales que los españoles, o sea, de la misma naturaleza que los españoles, entonces alguna de estas actitudes de los españoles de exterminio sobre estos individuos, sobre estos indígenas, cambió. Y se aceptó ayudarlos a incorporarse a la civilización occidental, es decir, a la tradición hispana, y además de eso, se estableció que los indígenas no podían ser sujetos de esclavitud. La esclavitud es también un tema bien interesante durante todos estos años, porque ciertamente hubo esclavos negros, principalmente traídos por los portugueses de la costa de África, capturados de una manera muy violenta, embarcados y vendidos en las costas de la América hispana al mejor postor. Y el puerto de excelencia para el comercio de estos individuos fue Veracruz. Vamos a hacer un corte y regresamos. Volvemos a la segunda parte de nuestro programa Historias de San Luis, el día de hoy hablando sobre la fundación de San Luis Potosí. Bueno, nos habíamos quedado con los esclavos que llegan y se desembarcan en el puerto de Veracruz. Ahí hay una primera venta de esclavos a los españoles que los reciben y después muchas veces estos tratantes de esclavos los venden al interior del antiguo virreinato de la Nueva España. Y esto hizo que pronto hubiera una población negra que se estaba integrando a la vida cotidiana en las zonas recién conquistadas por los españoles e inclusive comienzan a mezclarse con los grupos indígenas. Y una de las cosas que estaba muy estipulado dentro de la legislación de la época, la legislación española, era que a los indígenas había que protegerlos del exterminio, a los indígenas había que enseñarles los modos de la vida occidental, pero a los indígenas había que incorporarlos a la religión católica. Y aquí es donde entra otro tema que también es muy importante para comprender la fundación de San Luis Potosí, y es el tema de la evangelización. Para los españoles, la evangelización fue un tema prioritario. ¿Por qué? Porque en cierta medida ellos sentían o creían que el hecho de haber descubierto este nuevo mundo los hacía responsable de la incorporación de los habitantes de este nuevo mundo a la religión católica para mayor gloria de Dios. Es decir, era obligación de ellos como conquistadores de incorporarlos a la religión católica. Y no les importó destruir absolutamente todas las creencias, el sistema de creencias, el sistema religioso, el sistema ideológico de estos indígenas para imponer la religión católica. Y en esto participaron diversas órdenes religiosas. Podemos mencionar dominicos, agustinos, pero principalmente franciscanos y jesuitas. Entonces, la primera evangelización comienza así, masiva, comienza con los franciscanos, con la llegada de los famosos 12 franciscanos a raíz de la conquista de México Tenochtitlan. Y los franciscanos, vamos a decir, llegan también posteriormente agustinos, dominicos, jesuitas, carmelitas, en fin, mercedarios, distintas órdenes religiosas, y van
como hacer un acuerdo tácito de distribución del territorio. Entonces, los franciscanos se quedan en la Ciudad de México y van hacia el norte, los agustinos van hacia la costa del este, los dominicos se van más bien hacia el sur y así los vamos a encontrar diseminados. Y también vamos a encontrar una arquitectura muy particular en los alrededores de la Ciudad de México, principalmente, que son conventos que se levantan para establecerse en lugares fuera de las grandes ciudades, como podemos mencionar, por ejemplo, Malinalco, en el estado de Morelos, en el actual estado de Morelos. Podemos mencionar a Colman, Actopan, en fin, esta gran arquitectura conventual religiosa del siglo XVI que más bien asimila a una fortaleza. ¿Para qué? Para poderse defender de los ataques de los indígenas en caso necesario. Bueno, de esta manera también los franciscanos comienzan a evangelizar en Zacatecas y en la región de Zacatecas. Y cuando comienzan a evangelizar en la región de Zacatecas, estamos hablando de 1546, 47, 48. Y ahí es donde va a surgir el marco propicio y necesario para el advenimiento de Miguel Caldera. Miguel Caldera fue hijo de Pedro Caldera, un español que se unió a Tolosa con la esperanza de que en la aventura minera poder encontrar un rico filón y hacerse rico, como muchos otros españoles se hicieron ricos con el descubrimiento de minas en las distintas partes de la Nueva España. Pero resulta que Pedro Caldera nunca encontró un buen filón, pero sí encontró una magnífica mujer con la que no contrajo matrimonio, pero vivió con ella y tuvo un hijo. Esta mujer era de nación huachichil y fue la madre de un joven, un niño llamado Miguel Caldera. Y Miguel Caldera creció bajo el amparo de los franciscanos del convento de Zacatecas. Se especula que su madre debió de haber muerto cuando él era muy niño y el padre, pues ocupado en las labores mineras, no tenía en realidad como mucho tiempo para dedicarle a su hijo, y es de esa manera los franciscanos del convento de Zacatecas lo educan, lo recogen, lo prohijan, pues. Pero Miguel Caldera tenía un carácter bastante fogoso y a los 20 años estaba organizando ya su primera compañía de soldados para ir a combatir a los chichimecas que asolaban al Camino Real de la Plata en compañía de otros soldados. Y bien, es cierto que Miguel Caldera formó esta compañía, vamos a decir más o menos alrededor de 1570, y comenzaron pues esta guerra de exterminio a sangre y fuego, pero en realidad fue una estrategia que fue muy costosa en vidas, tanto para indígenas como para españoles, y además que no dio ningún resultado positivo. Pero Miguel Caldera se acostumbró a recorrer toda la región de este gran altiplano del norte, y de un extremo a otro, con el fin de entrar en contacto con las diversas tribus indígenas o grupos indígenas y tratar de convencerlos de llegar a un acuerdo de paz. Y esto comenzó a cambiar a finales de la década de 1580, cuando después de varios esfuerzos virreinales, pero varios años de esfuerzos virreinales, se dieron cuenta que por ahí no iban a poder avanzar mucho. Y entonces vino lo que se conoce como, o que se conoció como, la diplomacia de paz.
Es decir, en lugar de combatir a los indígenas violentamente, vamos a tratar de acercarlos de manera pacífica. Para entonces ya habían pasado pues muchos años de la guerra, ya teníamos casi 40 años en guerra, y los primeros grupos con los cuales Miguel Caldera no logró negociar una paz fueron aceptando la paz a cambio de lo que se llamaron regalos de paz, que era pues muchas veces comida, ropa, ganado, instrumentos de labranza, con el fin de que estos indígenas que habían sido nómadas durante tantísimo tiempo pudieran asentarse y generar su propio ingreso para su alimentación y sostenimiento. Entonces, Miguel Caldera tuvo este aproximamiento exitoso con los indígenas de la costa de Nayarit, del actual Nayarit. Y entonces se dio cuenta que en realidad por ahí esa era la vía, ese era el camino para poder establecer acuerdos de paz. Y a eso se dedicó Caldera durante muchos años, establecer acuerdos de paz con las diversas naciones chichimecas beligerantes que impedían el avance de la colonización española o de la penetración española más hacia el norte. Y los españoles pues claramente estaban ávidos de conseguir más riquezas. Ya expliqué por qué. Porque el hecho de tener oro y plata hacía que España, frente a las otras naciones europeas, apareciera como una nación rica y poderosa. Claro está que toda esta riqueza y poderío, bueno, la riqueza sobre todo, hubo otros europeos muy hábiles que supieron sacársela a España, manteniendo guerras continuas con ella, que la obligaba a soltar el recurso de sus bolsillos, no solamente para pagar sus tropas, sino para pagar el armamento y la manutención de estas tropas en los largos periodos bélicos que España sostenía con diversas naciones. Bueno, entonces, por eso andaban buscando a ver dónde había más minas. Hay otra cosa también que es importante señalar, y es que antiguamente antiguamente digo en el medievo, para los europeos, existían varias leyendas. Entre ellas la del vellón de oro, entre ellas la de la fuente de la eterna juventud, que seguramente ustedes han oído hablar como si fueran cuentos de niños, ¿no? O la famosa existencia del Dorado, esta ciudad, o la región de las Amazonas. El Dorado, la ciudad donde todo era de oro, y las Amazonas, una sociedad liderada por mujeres que eran las gobernantes del lugar. Y esto alimentó la imaginación y alentó a los españoles a realizar un esfuerzo de mayor penetración al norte. Y finalmente, los acuerdos de paz comenzaron a funcionar muy bien, y podemos decir que para 1590 había ya una paz establecida en la región chichimeca, que duró pues, desde 1550 en pie de guerra. Vamos a un corte y regresamos. Ahora, no es nada más que con la pacificación que se logra de estos grupos beligerantes indígenas haya sido todo el esfuerzo que se realizó por parte de los españoles. No, esto fue una parte, pero la otra parte es importante mencionar que fue el trabajo evangelizador de los franciscanos.
y los franciscanos cada vez iban avanzando más hacia el norte, precisamente para poder cubrir una región más amplia para extender el Evangelio. Y al mismo tiempo, para proteger el Camino de la Plata y lo que ya se había logrado ganar o establecer, se fundaron otras ciudades, por ejemplo, que funcionaron como presidios. Y cuando digo presidios no me estoy refiriendo a una cárcel, me estoy refiriendo a un puesto defensivo que se construyó a determinados intervalos para protección del Camino Real de la Plata dentro y para poder mantener una paz estable dentro de la región. Poblados como estos son, por ejemplo, San Felipe, Celaya, San Miguel, y que están en el Camino Real de la Tierra Adentro. Y entonces esto favoreció en realidad el establecimiento la posibilidad del avance de las tropas españolas. Podemos decir que encontramos las primeras menciones de franciscanos viviendo con guachichiles en el puesto de San Luis más o menos alrededor de 1583. 1583 es una fecha muy temprana porque todavía está la guerra chichimeca encendida, todavía no es un territorio estable, pero los franciscanos ya estaban trabajando con estos grupos chichimecas. Ciertamente sabemos que a raíz de los esfuerzos de Miguel Caldera por establecer la paz un poquito más duradera, se establecieron unos guachichiles con Fray Diego de la Magdalena, que era lego franciscano. Un lego franciscano es un franciscano dedicado, vamos a decir, a la propagación de la religión católica, pero que no ha profesado, o sea, no está ordenado sacerdote. Tiene la vocación, obedece todas las reglas que están impuestas dentro de la orden monástica, pero no está ordenado. Entonces, Fray Diego de la Magdalena fue un muchacho que nació en España, llegó a la Ciudad de México muy temprano en el siglo XVI, y al poco tiempo de estar en la Ciudad de México decidió ingresar al convento de San Francisco, y después de haber ingresado al convento de San Francisco decidió que lo que quería él hacer era evangelizar en el norte y tal vez morir martirizado. Entonces, ahí va Fray Diego hacia el norte. Debe de haber sido una persona con una bondad natural, porque en realidad logró acercar de manera muy efectiva a distintos grupos de indígenas y hacerlos que se asentaran. Aquí, en lo que hoy es la ciudad de San Luis Potosí, que es parte del Valle de San Luis, logró que se establecieran unos guachichiles. Y pues claro que Miguel Caldera inmediatamente avisó al virrey Luis de Velasco que se habían establecido unos guachichiles con los franciscanos y que parecía que el esfuerzo del establecimiento pacífico iba prosperando. Así se fue en 1589. En 1589 también hubo una gran sequía, entonces cuando hay sequía no hay cosecha, hay hambre, el hambre incita a la rebelión, a la revolución, pero en realidad los franciscanos lograron mantener la paz en este lugar recién fundado con indígenas guachichiles. Ellos se establecieron en lo que actualmente es la Plaza de los Fundadores. Y muy cerca estaba edificada vamos a decir, como si vemos, entramos al edificio de la Universidad Autónoma, al edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hacia el fondo del patio estaba ubicada lo que fue la antigua ermita de la Santa Veracruz.
Esta ermita de la Santa Veracruz comenzó a ser utilizada con fines de evangelización desde 1589, que fue, yo creo que es la época en la que se levanta, y 1589 en paz, 1590 en paz, a pesar de la sequía y de la hambruna que se registró en la región. Entonces, Miguel Caldera, con la prueba de estos 2 años que habían sido muy difíciles y que la nación huachichila no se había levantado, entonces fue a ver al virrey y le pidió, por favor, el traslado de 400 familias tlaxcaltecas para poblar estas regiones. ¿Y por qué tlaxcaltecas? Bueno, pues tlaxcaltecas, recordemos que los primeros aliados de los españoles, de los que consta y tenemos noticia, fueron los tlaxcaltecas. Y se aliaron con los españoles no porque creyeran que los españoles eran seres extraordinarios, sino porque iban contra sus enemigos naturales, que eran los mexicas, los aztecas, que los habían maltratado durante una temporada muy larga. Entonces, por eso deciden ayudar a los españoles. Entonces, se hace la convocatoria, se establece la fecha y en junio de 1591 comienza el peregrinar de las 400 familias que salieron de Tlaxcala para venir a poblar en el norte. Y cuando se vienen a poblar, pues traen consigo a sus hijos, algunos de sus implementos, algunos alimentos y punto. Y es una aventura muy interesante para ellos mismos. El cronista de Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo, viene con ellos y va escribiendo qué es lo que va pasando jornada tras jornada y la va registrando. Después de esto, que llegan vamos a decir, a donde estaba el puesto de San Luis con este primitivo asentamiento huachichil y que estaba en paz, pues se quedaron ahí un grupo de franciscanos, otro grupo se estableció en Mezquitic, otro grupo se estableció más hacia el norte en Venado, otro grupo se estableció en Saltillo, en fin, se fueron distribuyendo de esta manera las 400 familias. Pero lo interesante es que aquí en San Luis cuidaron de que hubiera una familia por lo menos procedente de cada uno de los barrios de Tlaxcala. En Tlaxcala había 4 barrios y provenientes de esos 4 barrios también había aquí en el nuevo puesto de San Luis. Bueno, pues empezaron a convivir huachichiles con tlaxcaltecas. Para los tlaxcaltecas debe de haber sido ciertamente muy difícil de repente encontrarse con indígenas que eran similares a ellos, pero por supuesto no iguales, que no hablaban su lengua, que no tenían sus costumbres y que tenían unas costumbres a ojos de ellos inaceptables por rudas, por extremistas, por bárbaras, ¿no? Entonces, en eso, lo que va a suceder es que, está Miguel Caldera no asentado junto a los huachichiles y los tlaxcaltecas, sino en un lugar cercano a San Luis llamado Mezquitic. Y ahí está Miguel Caldera con sus capitanes españoles y están viendo y planeando cómo hacer la nueva fundación, cuando les avisan que en un lugar remoto de la sierra que ellos ya habían conocido, que se supone que estaba pacificado, estaban los indígenas. Reciben la notificación de un indígena que se supone que le comunicó a Fray Diego de la Magdalena, dicen unos, otros dicen que se lo comunicó al capitán Miguel Caldera, otros dicen que se lo comunicó a un de los amigos de Miguel Caldera, uno de los del equipo Miguel Caldera. El caso es que estos huachichiles sí sabían de los yacimientos minerales. ¿Por qué? Porque ellos usaban pintarse con almagre el cuerpo, y el almagre se obtiene de los yacimientos donde hay metales. Entonces, en marzo de 1592 fueron a
a catear las minas. Catear las minas significa identificar dónde están las vetas y establecer los primeros denuncios de minas. Claro, con los primeros denuncios de minas en este lugar que se llamó Cerro de San Pedro, pues comenzaron a llegar españoles provenientes de muy distintas regiones, y con los españoles llegaron también negros, mulatos, indígenas de otros grupos, y quisieron establecer una población en el Cerro de San Pedro. Pero el problema del Cerro de San Pedro es que no tenía agua, y hoy en día también es su dolor de cabeza. Tienen muy poquita agua. Bueno, en el cerro no hay agua, hay que traer el agua a distancia. Pero como era un descubrimiento minero importante que prometía mucho, entonces Miguel Caldera propuso negociar con huachichiles y tlaxcaltecas que se trasladaran un poco más al norte. En el Valle de San Luis había agua en abundancia, aquí había muchos ojos de agua que permitirían el establecimiento de una población española. Y de esa manera establecieron, se mudaron los tlaxcaltecas hacia el norte y establecieron lo que se llamó el barrio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla, y los huachichiles se movieron también hacia el norte y establecieron lo que se conoce como el barrio de Santiago o pueblo de Santiago del Río, antiguo pueblo de Santiago del Río. Y los españoles entonces pudieron asentarse vamos a decir, a mediados de 1592 en lo que se conoce como el Valle de San Luis. Pero hacía falta un documento que le diera, vamos a decir, legalidad al nuevo establecimiento. Y ese documento se conoce como el Acta de Fundación de San Luis Potosí. Esa acta de fundación se encuentra actualmente en el Museo Regional Potosino, pero fue desprendida de un protocolo de un escribano de la época y entregada al Museo Regional Potosino. Bueno, pero ese no es el asunto. Lo importante es aquí saber cómo es que se funda este pueblo de San Luis. Entonces, el 3 de noviembre de 1592 se realizó la fundación jurídica del pueblo de San Luis. De hecho, ya se había establecido meses antes. Y si tomamos las referencias más antiguas, podemos hablar de establecimiento de huachichiles y tlaxcaltecas desde 1591, y si nos vamos más para atrás, podemos hablar de establecimiento de huachichiles con franciscanos desde 1589 y aún desde 1583. Entonces, había habido como muchos establecimientos, pero no había habido un acto legal. Y ese acto legal, pues es lo que se hace el 3 de noviembre de 1592. Y ¿quiénes participan en este acto legal? Bueno, pues participa Miguel Caldera, obviamente, y la persona que el virrey había denominado como alcalde mayor de las minas de San Luis. Las minas que se llamaban de San Luis. Y este alcalde mayor fue Juan de Oñate. Si recuerdan, al principio estuvimos hablando de los fundadores de Zacatecas y hablamos de Cristóbal de Oñate. Bueno, Juan de Oñate fue hijo de Cristóbal de Oñate y fue el fundador, vamos a decir, el que hace el acto jurídico de la fundación de San Luis Potosí. Pero Juan de Oñate no se va a quedar aquí. Juan de Oñate es un hombre muy inquieto, un hombre preparado por su padre y por el ambiente de la época, que era un ambiente que invitaba a los descubrimientos, invitaba a la apertura de nuevas rutas, y él va a ser el que va a descubrir posteriormente Nuevo México. Y a él se le debe el descubrimiento de Nuevo México.
Pero bueno, vamos a un corte, regresamos y volvemos con la fundación del pueblo de San Luis. Pues volvemos entonces a este cuarto y último bloque del programa Historias de San Luis, donde estamos hablando sobre la fundación del pueblo de San Luis. Y entonces estábamos refiriendo que el acta de fundación se levanta el 3 de noviembre de 1592 y firman Miguel Caldera y firma Juan de Oñate. Y en el acta, entre las, vamos a decir, ordenanzas que traía órdenes, más que ordenanzas, órdenes que traía este nuevo alcalde mayor, era que tenía que levantar un croquis del pueblo y establecer, primero, dónde iba a ser la plaza mayor, establecer el lugar para la parroquia y establecer el lugar para las casas reales y designar los solares en donde podrían habitar los vecinos. Bueno, pues se estableció la plaza mayor, que es la plaza de armas que conocemos hoy en día. Hoy en día se estableció el lugar para la parroquia, que es lo que hoy en día ocupa catedral, y se estableció el lugar para las casas reales, es decir, donde iban a residir las autoridades nombradas por el virrey para ejercer los cargos, vamos a decir, de administración del nuevo pueblo de San Luis, que es donde actualmente se encuentra el Palacio Municipal. Entonces, se hizo la estampa del pueblo. Pero desgraciadamente la estampa del pueblo se perdió, no la conocemos, no ha llegado hasta nuestros días. ¿Cuándo se perdió? ¿Quién sabe? Pero no ha llegado a nuestros días. ¿Cómo sabemos cómo fue ese primer asentamiento del pueblo de San Luis? Bueno, pues existe un pleito de tierras en Tlaxcalilla hacia 1594. Y en el expediente que se conserva en el ramo de tierras en el Archivo General de la Nación, viene un pequeño dibujo donde se explica cuál era la disposición del pueblo de San Luis Potosí. Y ahí vemos que era en realidad un pueblo muy pequeño, un pueblo que tendría a lo más 3 manzanas por viento, es decir, 3 manzanas al norte, 3 manzanas al sur, 3 manzanas al este y 3 manzanas al oriente, es decir, un pueblo muy pequeño. Pero quedó establecido el pueblo de San Luis y desde entonces se celebra el 3 de noviembre como el día de la fundación de la ciudad. Ahora, ¿por qué se le puso pueblo de San Luis? Bueno, existen distintas, vamos a decir, explicaciones sobre por qué se le puso pueblo de San Luis. Primero, este lugar ya se llamaba Valle de San Luis desde años antes, ya se le había denominado así. Segundo, ¿por qué San Luis? Bueno, San Luis, rey de Francia, que fue rey de Francia en el siglo XIII, fue un rey muy devoto. Emprendió 2 cruzadas, es decir, estas guerras que emprendían los monarcas católicos cristianos de Europa para el rescate de los lugares de Tierra Santa. Adquirió muchas de las reliquias de Cristo para conservarlas y fue un hombre muy, vamos a decir, recto, honesto y muy querido de su pueblo. Pero además era hijo de Blanca de Castilla. Blanca de Castilla, pues claramente ligada a la corona española. Y encima de todo eso era terciario franciscano. ¿Qué son los terciarios franciscanos? Porque luego dicen cada cosa sobre los terciarios franciscanos que no son. Los terciarios franciscanos es la orden seglar, o sea, la rama seglar, la rama, vamos a decir, de personas comunes y corrientes, de seglares, que deciden pertenecer a la orden franciscana. Entonces, no llevan la misma vida que los religiosos franciscanos, no hacen votos los votos de obedecimiento, castidad y pobreza que hacen los franciscanos, pero sí hacen
un juramento o una promesa muy especial de llevar una vida recta y sencilla. Entonces, San Luis Rey de Francia tenía tres cosas muy importantes. Era hijo de una mujer de Castilla, de la Casa Real, era terciario franciscano y era un rey muy devoto. ¿Sí? Y además había luchado en dos cruzadas por el rescate de los santos lugares. Entonces, San Luis Potosí era un lugar nuevo y que había que nombrar, o sea, que era posible nombrar en memoria de este rey que fue muy querido durante el siglo XIII. Es más, fue un rey que fue canonizado muy pronto, porque nació en 1214, murió en 1257 y para 1297 ya estaba canonizado. O sea, fue canonizado muy rápido. Entonces, para cuando llegan los españoles con la conquista a San Luis Potosí, pues por supuesto que hace muchos años, muchos siglos que el hombre fue canonizado. Entonces, es eso. La otra explicación que se da es que don Luis de Velasco, por ser virrey de la Nueva España y en honor a don Luis de Velasco, se le puso a la nueva población San Luis Potosí. Y Potosí por la remembranza de las minas tan ricas que se habían descubierto en Potosí, en el Virreinato del Perú, hoy Bolivia. Bueno, lo cierto es que el reparto de solares a los nuevos vecinos de San Luis comenzó un poquito más adelante, no realmente en 1592, pues estábamos en noviembre terminando prácticamente el año, sino esto comienza en 1593. Y también es muy interesante hacer notar que hacia 1593 es cuando comienza a existir un clero secular. Existía ya el clero regular, que son los franciscanos, es decir, una orden religiosa dedicada a la evangelización. Pero para la administración de los sacramentos y la vida cristiana de los españoles, se necesitaba miembros del clero secular. Y el primer cura se nombra en 1593 y el primer lugar que funge como parroquia de San Luis no es donde hoy está la catedral, sino donde estaba la ermita de la Santa Veracruz, porque ya estaba construido. Entonces ahí comienza a desarrollarse lo que son los bautismos, los matrimonios, las defunciones, porque no hay nada construido. Acá la parroquia comienza a construirse lentamente, pero las edificaciones no se levantan de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, el pueblo se va construyendo paulatinamente, pero debe de haber sido realmente pequeño, porque hacia 1611, que llegan los juaninos, los juaninos son una orden hospitalaria y establecen su hospital en las afueras del pueblo, y las afueras del pueblo es donde hoy está la Plaza de San Juan de Dios, que en realidad es muy próxima a la Plaza de Armas, ¿no? Entonces eso habla de que las dimensiones en aquella época eran diferentes. También es necesario mencionar que hacia 1599 llegaron los agustinos y entonces los franciscanos establecieron un pleito tremendo con los agustinos porque decían que no había población suficiente para las dos órdenes religiosas, que no era posible. Pero los agustinos argumentaron que ellos eran ministros en Tarasco y en Mexicano, y había indígenas de origen tarasco y había indígenas de origen mexicano trabajando en las minas. Total, después de un pleito de algunos años logran quedarse los agustinos y establecen su convento como hoy, que llegó hasta, que estuvo y que está donde hoy lo conocemos. Y este convento pues es una edificación del siglo XVII. Los franciscanos comenzaron la edificación de su convento en el siglo XVI y realmente lograron hacer un conjunto conventual maravilloso que se completó hacia el siglo XVIII, y lo que hoy conocemos como la Plaza de San Francisco era un recinto cerrado, era una plaza cerrada, porque estaba la iglesia de San Francisco, enseguida estaba el convento de San Francisco, la iglesia de Tercera Orden y la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, y todo era un conjunto cerrado, con las leyes de reforma
desaparecieron dos conjuntos arquitectónicos muy importantes en San Luis: el convento de San Francisco como conjunto arquitectónico y el convento del Carmen, porque los atravesaron sendas calles, a la calle de Galeana por un lado, y el convento del Carmen quedó partido en dos, y de un lado está lo que actualmente es el Teatro de la Paz, y parte del convento se perdió. Ahora, también es muy importante mencionar que la huerta del convento del Carmen es lo que conocemos como la Alameda de San Luis. Rafael Morales Bocardo tiene un trabajo muy interesante sobre los primeros pobladores de San Luis. Es un diccionario sobre los primeros pobladores de San Luis que tardó muchos años en escribir, porque recoge como agujas en un pajar todos los datos de estos primeros pobladores. Es un diccionario muy interesante de consultar, por si alguno de ustedes tiene interés en consultarlo, lo pueden descargar del sitio de la librería del Colegio de San Luis. La descarga es gratuita. Bueno, pues aquí terminamos con nuestro programa Historias de San Luis, con el relato sobre la fundación del pueblo de San Luis el 3 de noviembre de 1592, y creo que ahora sí ya tienen por lo menos una perspectiva más amplia de por qué celebramos el 3 de noviembre y cuál fue el contexto en el que surgió esta población.